El mensaje del día de hoy se titula Si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, manda que yo vaya. Y yo creo que cada uno de los que estamos en esta tarde, aquí en este lugar, si tú has leído, has tenido acercamiento a la palabra de Dios, sabes a qué pasaje me estoy refiriendo cuando menciono esta frase. ¿Alguien sabe a qué pasaje me estoy refiriendo? Cuando Pedro camina en el mar. Entonces dice, si eres tú, manda que yo vaya. Te voy a pedir que abras tu Biblia, ¿sí la traes? Yo creo que vamos a hacer una dinámica la próxima semana para aquellos que traigan su Biblia en físico. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, versículo 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Pastor Amado, ¿cuál es la cuarta vigilia? 3 a 6 de la mañana. 3 a 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia de la noche. Así que Jesús en ese tiempo va y va andando sobre el mar a buscar a los discípulos que estaban en una barca azotada por el viento. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y eso literalmente quiere decir que ellos gritaron y hubo aún llanto de terror en los discípulos. Pero imagínate la desesperación que sintieron los discípulos al ver que alguien caminaba sobre el mar. Era algo que no era lógico, algo que no era normal ni natural, algo que era distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos caminaban con Jesús y sabían que Jesús se movía en el ámbito de lo sobrenatural. Sin embargo, el ver a una persona caminar en medio del mar, pues era algo extraño. Ahora, si tú ves la imagen que pusimos hoy en las pantallas, yo me imagino que inclusive esa imagen se queda corta, de acuerdo a lo que los discípulos estaban experimentando. Ahí se ve una imagen de una persona que está figurando ser Jesús caminar sobre el mar. Y había las olas y la tempestad que estaba levantándose. Sin embargo, Jesús iba caminando ahí sobre el mar. Imagínate, no sé si tú has ido en alguna ocasión en alguna embarcación en el mar, pero cuando las olas se empiezan a mover de una manera así tranquila, aún así tú te mareas en una embarcación. Ahora imagínate en una barca, porque un barco grande tiene una mayor estabilidad que una simple barca. Ahora imagínate el movimiento que estaban sintiendo los discípulos. Ven a una persona caminando sobre el mar, pues gritaron de terror, gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habla y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que los discípulos escuchan la voz de Jesús en medio de la tormenta y las palabras que Jesús les dice es, cobren valor y confianza, yo soy, no temáis. Y esas palabras yo creo que si tú las escucharas en medio de una circunstancia difícil en tu vida, yo creo que causarían el mismo efecto tal vez que causaron en los discípulos. Empiezas a percibir que hay alguien que si está en medio de la tormenta y está caminando en medio del mar, puede tomar control de cualquier situación que haya
en tu vida. El desánimo, porque si el Señor le está diciendo tened ánimo, es porque estaban en la posición contraria, estaban en desánimo. Ahora, el desánimo se asemeja a una enfermedad en nuestras vidas. ¿Cuántos hay desanimados en esta mañana? En algún área de su vida. Puedes levantar tu mano con libertad. Hay personas desanimadas en esta mañana. Lo que Jesús les está diciendo el día de hoy es: cobrad ánimo. Y cobrar ánimo es recibir de parte de Él el gozo de poder estar en perfecta paz, porque hay alguien que tiene el control de cualquier situación que tú estás atravesando. Y la palabra de Dios dice que la alegría o el gozo es como un buen remedio, es como una medicina a tu vida. Así que el Señor, en esa sabiduría, Él está hablando a los discípulos, sabe lo que les hace falta, y Él está hablando y les está diciendo: cobren ánimo. La palabra dice en Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que si tú estás en desánimo, déjame decirte que hay una solución, y esa solución es Jesús. Así que si tú estás en esa situación el día de hoy de desánimo, a ti que levantaste la mano te voy a pedir por un momento que cierres tus ojos. Cierra tus ojos e imagina delante de ti a Jesús mismo, caminando hacia ti. Porque cuando en el pasaje estamos viendo, Jesús empieza a caminar sobre el mar acercándose a la barca. Así que imagina en este momento a Jesús acercándose ahí a donde tú estás sentado y diciéndote: ten ánimo, ten ánimo. Yo estoy en control de la situación. Si no fuese así, Jesús no hubiese podido caminar sobre el mar. Jesús tenía todo el poder para que aún los vientos fuesen calmados, para que cualquier circunstancia alrededor pudiese venir a una tranquilidad y a una paz. Así que Jesús está parado frente a ti en esta mañana y te está diciendo: ten ánimo, yo estoy en control. Puedes abrir tus ojos. Si tú tomas esas palabras para ti, el día de hoy pueden ser realidad en tu vida. Ahora, en el verso 28 está diciendo, Pedro le dice: Señor, si eres tú el que viene caminando sobre las aguas, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y la palabra manda, o sea, él le está diciendo a Jesús: manda que yo pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo. Es decir, da una orden, una dirección específica para que yo camine en aquello que tú me mandes a hacer. Muchas veces hemos visto a Pedro como una persona impulsiva, como una persona arrebatada, como una persona que simplemente por la emoción hacía las cosas. Yo no veo a un Pedro así. En este pasaje él está preguntando, está diciendo: si eres tú, manda que yo vaya. No se aventó Pedro de la barca por sus pistolas o decir: pues como él puede, yo también puedo. No, él le estaba preguntando a Jesús: ¿eres tú? Entonces manda que yo vaya. Imagínate el nivel de confianza que Pedro estaba desarrollando en la persona de Jesús para poder seguir las palabras que él dijera, para poder seguir la instrucción que él dijera. Porque Pedro, yo estoy seguro que él sabía que si Jesús le mandaba a hacer eso, él podría caminar sobre el mar igual que Jesús, porque Jesús podía calmar la tormenta a su alrededor para que él pudiese caminar sobre el agua. Más adelante, yo creo que Pedro es de los apóstoles que pudo obtener una revelación cercana a Jesús en una manera muy distinta al resto de los discípulos, por la manera en que él se relacionaba con Jesús. Más adelante tú vas a ver a Pedro diciendo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Había una relación con Jesús, había una relación que se estaba desarrollando en la confianza. Y si tú y yo no aprendemos a desarrollar esa confianza en Jesús, difícilmente tú y yo vamos a poder caminar en aquello que Él nos mande a hacer. Así que yo te animo a que en cualquier circunstancia que tú estés atravesando, tú puedas decirle: manda, y entonces yo iré. Él le dijo: ven. Jesús le dice: ven. Y entonces Pedro sí sale de la barca. Pedro sale de la barca y empieza a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Cuando Pedro empieza a caminar en el agua, empieza a ser probada su capacidad de creer. Porque Jesús le dice: ven. Jesús no manda en ese momento a que las circunstancias alrededor se tranquilicen. Él no dice: bueno, te voy a poner el agua tranquila para que puedas caminar sobre ella. No, Jesús simplemente le dice: ven. El mar seguía embravecido, el mar seguía azotando la barca, y Jesús le dice: ven. ¿Y qué hace Pedro? Pedro sale de la barca. Y eso es lo mismo que Jesús está diciéndote en esta mañana. No importa tu circunstancia, no importa lo que tú estés atravesando, Él te está diciendo: ven. Él te está llamando para que tú vayas hacia Él. Y lo que tú y yo debemos hacer es confiar plenamente en Jesús, de tal manera que la instrucción que Él dé cobre vida encima de nuestras circunstancias. ¿Pedro caminó sobre el mar o no caminó? Sí caminó. ¿Cuántos pasos? ¿Quién sabe? Pero no sé a qué distancia Jesús estaba de la barca. Pero cuando Él le dice: ven, yo me imaginaría que no estaba demasiado lejos. Pedro empieza a caminar y empieza a caminar. Y entonces él puede comprobar que las palabras de Jesús están por encima de la realidad natural en la que él se encontraba. Él empieza a caminar. Y es lo mismo que Jesús te está diciendo hoy: ven. Y entonces tú vas a tener la capacidad de comprobar que su palabra está por encima de tus circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando Pedro deja que su conciencia perciba la realidad que está a su alrededor? Dice: Pedro, al ver el fuerte viento, porque yo te decía, Jesús en ese momento no había hablado a las condiciones naturales, al clima, al viento, no le había hablado para que cesara. Dice: Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es decir, Señor, preserva mi vida. Yo me acuerdo que en mis años mozos, que sigo siendo joven, pero en mis años mozos, a mí me gusta ir mucho al mar, aunque no he ido últimamente, ¿verdad? Pero me gusta ir mucho al mar. Y me acuerdo que a mí el mar por lo menos me ha revolcado unas 3 veces, así, pero feo. De eso que cuando viene la ola y ya ves que no puedes salir, bueno, hay técnicas para poder pasar debajo de la ola, etcétera, ¿no? Bueno, estas ocasiones me agarró desprevenido y la ola venía muy alta, me empieza a dar de vueltas, que yo, pues abajo del mar no puedes ni siquiera abrir los ojos, no sabes ni para dónde vas, si el mar te está jalando hacia adentro o te está aventando a la orilla, no puedes ni siquiera respirar, no hay manera de salir en realidad. Y es una desesperación
la que tú experimentas cuando estás dando de vueltas ahí. Hasta que por fin sales. Y para la gloria de Dios salí las 3 veces. Que aquí estoy. Yo me imagino a Pedro que ha de haber sentido cuando se empezó a hundir. Porque te digo, no es lo mismo hundirte en unas aguas tranquilas que hundirte en la tempestad. Y aun cuando a mí me ha revolcado el mar, yo creo que no se compara con estar en un mar embravecido. Y no a la orilla, sino en medio del mar. Porque todavía estás a la orilla como quiera, a lo mejor el mar te avienta y ya sales y ahí quedas tirado en la playa, ¿no? Pero en medio del mar, ¿de qué te agarras? No te puedes sostener nada. Obviamente estás muy lejos del fondo del mar. Imagínate a Pedro con qué desesperación ha de haber gritado. ¿Cómo le ha de haber gritado a Jesús sintiendo ese pánico y ese miedo de que se estaba hundiendo? Pedro le grita: ¡Señor, sálvame! Y yo creo que mis gritos se quedan súper cortos. Aparte no tengo una voz potente como la de mi esposa. Yo creo que si yo me hubiera estado hundiendo le hubiera dicho: grítale, grítale. A ti sí te va a oír. A mí no me escucha. Pero muchas veces lo que te hace en realidad voltear tus ojos a Jesús es la desesperación en la cual tú estás inmerso. Pero esa desesperación se produce porque tú dejas de confiar en Jesús, dejas de creer en sus palabras. Porque en el momento en el que Pedro le grita desesperado a Jesús, Jesús extiende su mano, lo toma y le dice: incrédulo, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir? Que tú y yo perdemos la realidad sobrenatural que opera sobre nuestras circunstancias cuando nosotros dejamos de creer en las palabras de Jesús. ¿Cuántas instrucciones te ha dado Jesús a ti? ¿Cuántas veces te ha dicho que Él tiene la respuesta? ¿Cuántas veces te ha dicho que Él ya resolvió tu circunstancia? ¿Y cuántas veces hemos podido mantenernos creyendo? ¿Cuántas veces hemos podido mantenernos en medio de la tormenta creyendo a las palabras de Jesús? Porque la verdad es que conocemos de Jesús y conocemos y tenemos testimonio del poder de Jesús en nuestras vidas. Pero hay momentos en que nuestra fe flaquea. Y eso es porque tú y yo dejamos de depositar nuestra fe en Jesús. Dejamos de creer en sus palabras. Él dijo: yo he vencido al mundo. ¿Y cuántos de nosotros creemos que esas palabras son ciertas? ¿Cuántos podemos creer que en realidad Él ya venció al mundo? Si tú realmente crees a cada una de las palabras y las haces tuyas, entonces se asemeja a que tú puedes caminar sobre el mar, a caminar por encima de las circunstancias naturales. Llámese enfermedad, llámese tribulación, llámese necesidad, padecimiento, lo que tú estés atravesando, tú puedes caminar por encima de esas circunstancias si tú crees que Jesús es la respuesta. Y si tú crees que Él tiene la última palabra. Y fíjate que Él no tuvo que decirle mucho a Pedro
para que Pedro saliera de la barca y empezara a caminar por encima de su realidad. Solamente le dijo, ven. Así que una sola palabra basta para que tú puedas caminar por encima de tus circunstancias. ¿Cuántos han estado padeciendo en estos tiempos de enfermedad? ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Él llevó y cargó todas las dolencias y todas las enfermedades. ¿Cuál crees que sea la enfermedad más difícil de sanar en esta tierra? Pues déjame decirte que el nombre que te venga a la cabeza está por debajo de la obra de Jesús. Porque Jesús está por encima de esa realidad. Jesús está por encima de esa circunstancia en tu vida. Yo me gozo cuando veo personas sanar. Y eso alienta mi corazón porque vuelvo a comprobar que las palabras de Jesús son ciertas y que Él no miente. Y que lo que Él dijo y lo que Él pactó, porque eso es un pacto, Él pactó. Y el pacto que Él hizo lo selló con su propia sangre. Así que Él pactó y Él dijo, yo voy a llevar sobre mi cuerpo todas las enfermedades y todas las dolencias, de tal manera que cuando tú atravieses o estés en medio de la tormenta, en medio de la situación, simplemente tienes que recordar lo que yo ya dije y caminar por encima de esa circunstancia. Porque Él ya consumó todas las cosas. Cuando Él entregó el Espíritu en la cruz, Él dijo, consumado es. Es decir, yo prometí sanar, ya está hecho. Yo prometí liberar, ya está hecho. Yo prometí perdonar tus pecados, ya está hecho. ¿Por qué a veces estamos o caemos en ansiedad? Porque dejamos de creer a las palabras de Jesús. Así que mucho de lo que atravesamos nosotros se fundamenta en la incredulidad. Si tú y yo creemos verdaderamente en Jesús, vamos a poder conquistar lo que nos ha sido otorgado. Pero hay una batalla entre nuestra mente y nuestra conciencia. Eso es lo que le pasó a Pedro. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí eres hijo? ¿Y qué dice la palabra? Si eres hijo, eres y coheredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los que somos hijos, dice la palabra de Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y nuestra conciencia es parte de nuestro espíritu. Y nuestra mente se ubica en nuestra alma. De tal manera que cuando tú dejas que tu conciencia sea invadida por lo que en lo natural tú ves, estás dejando que la carne esté por encima del espíritu. Y entonces, ¿qué te va a suceder? Vas a sucumbir ante las circunstancias que están a tu alrededor. Tú y yo debemos aprender a caminar siendo guiados por el Espíritu. Los que somos espirituales entendemos las cosas que son del Espíritu. Y las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Así que la solución está delante de ti en esta mañana. Tú estás en esa barca en esta mañana. Estás alrededor, está la tempestad, está la turbulencia,
Y Jesús está parado sobre esas circunstancias diciéndote, ven, porque las palabras que yo hablo sobre tu realidad son espíritu y son vida. Así que hoy tú tienes la solución, sea cual sea tu circunstancia en esta mañana, la solución está delante de ti, fuera de la barca donde tú has andado. Ahora, yo te dije que cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Jesús no calma primero las circunstancias que están alrededor y no le dice al mar, para, al viento cesa, al ruido que se oía tal vez en la madrugada, porque eran las 3 de la mañana, el ruido del mar y todo embravecido. La pastora nos contaba una ocasión que ella había estado en un hotel en Acapulco y se oían los truenos en el mar y ella pensó que Cristo ya venía. Así de feo de haber estado. Imagínate estar en el mar, porque estando fuera del mar se oyen muy distintas las cosas. El agua como que magnifica los sonidos. Ahora imagínate ahí el ruido embravecido y le dice simplemente ven. Él no calma las cosas. ¿De qué nos está hablando esto? De que cuando tú y yo somos llamados por Jesús a vencer nuestras circunstancias, va a haber una lucha. Jesús no te prometió que a pesar de que Él ya conquistó y de que venció y de que Él ya hizo las cosas, a ti entonces no te va a despeinar absolutamente nada. Él no va a calmar las circunstancias que están a tu alrededor, porque lo que quiere es que tú arrebates, que tú conquistes, que tú venzas a través de la victoria que Cristo ya te dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando al pueblo de Israel fue llamado a la tierra prometida, ¿qué hizo Dios? Le dijo, vas a ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué le dijo? Está habitada por gigantes. Y no le dijo Dios, cuando tú llegues a la entrada, yo mando a mis ángeles a que maten a todos y ya tú entras. ¿Qué les dijo? Van a tener que conquistar. Y fíjate que les dijo, van a tener que conquistar, y Él ya les había entregado la tierra, porque esa tierra ya se las había prometido. Él les dijo, te voy a dar la tierra que fluye leche y miel, solo ve y conquista. ¿Eso de qué estaba hablando? De que las palabras de Dios respaldan su deseo y Él ya les había entregado en sus manos a los gigantes. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Solo creer. Solo creer. ¿Qué le pasó a los espías que fueron y vieron lo que sucedía dentro de esa tierra? 2 regresaron felices y el resto se hundieron en el mar. Porque no creyeron que Dios ya les había entregado. ¿Cuál era la intención de que ellos entraran a ver la tierra? De que vieran todo lo que Dios ya les había concedido. Los racimos de uvas, la prosperidad que había en esa tierra. Esa era la intención de que ellos entraran a ver, simplemente para ir y conquistar, pero no creyeron. ¿Y qué pasa con las personas que no creen? No reciben, no conquistan, se quedan postrados en el desierto. ¿Qué pasó con ese pueblo que salió de Egipto? Perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad.
quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué se tardó tanto el pueblo en entrar a la tierra prometida? Porque se tenía que morir hasta el último que había salido de ahí de Egipto. Los que habían dudado. Esa generación que dudó y que no creyó tenía que quedar postrada en el desierto. Por eso tardaron tanto en entrar a la tierra prometida. Así que la historia de Pedro caminando sobre el mar tiene que abrirnos los ojos, porque hay principios. Todo lo que el Señor habla se fundamenta en principios, en leyes divinas, en cosas que funcionan sí o sí, porque es la palabra de Dios la que respalda lo que Él ha dicho. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice que las armas que nos fueron dadas, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y para qué más te sirven esas armas? Para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Para eso te sirven esas armas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que tienes la salida inclusive para cuando hay pensamientos que quieren sabotearte, cuando hay pensamientos que quieren robarte la bendición que ya te fue otorgada. Tú puedes tomar de esas armas que te fueron otorgadas y destruir toda fortaleza. Y hace rato Nadia decía que fuesen destruidas todo tipo de fortaleza en nuestra mente, toda estructura que hubiese en nuestra alma. Porque si tú y yo no destruimos todos esos pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios ya dijo de ti, vas a quedar postrado en el desierto o hundido en el mar, que suena menos feo. ¿Qué prefieres? ¿Morirte quemado bajo el rayo del sol o ahogado en el mar? El otro día tuvimos una experiencia con la pastora. Le regalaron un bote de miel y se le hizo fácil empezársela a comer así. Entonces íbamos caminando de rumbo al coche y a la tercera vez que mete el dedo y se lo pone, se le cierra la garganta. No sé qué le pasó a la miel aquí, se le cerró y entonces ya no podía respirar. Y hasta brincó y hizo cosas graciosas. Pero estábamos en un momento de angustia ahí. ¿Y ahora qué? No, de verdad ya no podía respirar. Y fueron segundos su experiencia. Así se bloqueó absolutamente el paso del aire. Ni por la nariz ni por la boca le entraba. Levantaba la cabeza, los brazos. No había nada que destapara nuevamente el flujo del aire. Ya cuando pasó ese momento, ella expresó y me dijo: qué feo se siente esto. Yo no sé qué represente para las personas morir ahogadas. Es una experiencia de las peores que puedes tú vivir. Lo menciono porque finalmente, si tú y yo dejamos de creer, eso nos pasaría en el ámbito espiritual. Estaríamos ahogándonos literalmente. Estaríamos quedando postrados en el desierto, en agonía. Y delante tuyo está Jesús. Delante tuyo está Jesús diciéndote: ven, yo tengo la respuesta a cualquiera que sea tu necesidad. Solo tienes que dar los pasos. Es Jesús, el Hijo de Dios,
con todo el poder parado frente a ti diciéndote, ven. No te estoy diciendo yo afuera de la barca, ven, camina sobre el mar. Es Jesús mismo. Es el Hijo de Dios diciéndote, ven. Cuando Jesús levanta a Pedro, que se estaba hundiendo, entonces sí lo pone en el barco. Ya debe haber estado medio moribundo el Pedro. Lo pone en el barco. Y entonces se calma el viento. Hasta entonces se calma el viento. Y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero Pedro perdió la oportunidad que yo creo que ningún hombre había tenido antes que él, de caminar sobre el mar. Y hoy tú tienes la misma oportunidad. El Señor te está diciendo, ven. El Señor nos invita a una vida sobrenatural. Él nos está invitando en esta mañana a una vida sobrenatural. Una vida donde las circunstancias que tú y yo atravesemos han sido conquistadas por Él. Donde Él está en perfecto control de todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Él te está diciendo, ten ánimo, ten confianza. Yo tengo el poder de llevarte a la victoria. Así que si tú y yo creemos en Jesús, cualquier situación emocional, física, de tu alma o aún espiritual puede ser quitada en esta misma mañana si tú le crees a Jesús. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a orar. Y si tú hoy quieres caminar sobre el agua, ponte en pie y mejor aún pasa aquí al frente. Es Jesús llamándote y diciéndote, ven.